de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 20 de septiembre del año 2023. Mire, voy a comentar con usted algo hoy que me sucede cada vez que salgo de la Ciudad de México. Voy a alguna ciudad de algún estado de la República y platico con personas que se desempeñan en actividades diversas. He comentado ya mis pláticas con personas que se dedican en Sonora y en Sinaloa a la actividad agrícola, a la horticultura de exportación, y en el caso del sur de Sonora, a personas que se dedican a la engorda de ganado, a la cuestión porcícola y avícola, y por supuesto a la agricultura de granos, en este caso de trigo. Hoy en Monterrey, esta vez que estoy en Monterrey, ya tenía tiempo que no venía aquí, y he tenido pláticas en el tiempo que llevo con varias personas. Mañana, durante el día completo, que voy a estar con socios de la Canadevi y que daré mi plática ya por la tarde, tendré oportunidad de platicar con personas dedicadas a la construcción. Y quiero comentar con usted la importancia que tiene para quienes nos desempeñamos profesionalmente en el comentario al público, o algunos que escriben. Yo escribí durante muchos años en Imagen, pero luego pues ya conoce usted lo que sucedió, pero durante 17 años colaboré en el periódico Excelsior, primero con 4 colaboraciones semanales, luego con 3 y luego con 2. Uno de los, no voy a decir reclamos porque no es lo correcto, de los comentarios que me han hecho casi como denominador común, esta vez en las reuniones que he tenido desde ayer aquí en Monterrey, es una pregunta que yo no había advertido, esta pregunta en todos los años que he viajado a otras ciudades del país. Es: ¿qué están haciendo los partidos políticos? Y esto abarca a los 3 partidos de Va por México, porque el tema que nos ha ocupado en las pláticas ha sido en buena parte el futuro de Va por México, o al menos lo que se esperaría de la elección a la presidencia de la República. Me sorprende, aparte de esta pregunta, es la nula mención a la parte del Congreso. Después de platicar y hacerles ver, al menos espero haberlo logrado, la importancia del Congreso, en ese momento hay un cambio y dicen: oye, es cierto, porque aquí en Monterrey, cuando llegó el Bronco, pues él no tenía apoyo en el Congreso y así le fue. Y luego me dan cuenta de la situación actual, donde el Fosfo, el payaso metido a político, y que también está en un franco enfrentamiento con las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN en el Congreso local. Pero la primera pregunta es la que me llamó mucho la atención: ¿qué están haciendo los partidos políticos? Si bien les dije, es que la ley, etcétera, etcétera, todo lo que ya usted sabe, el proceso electoral prohíbe que, prohíbe que en esta etapa, no, pero sí, los de enfrente lo están haciendo, y así. Y creo que la pregunta de ellos tiene validez y es pertinente. ¿Qué están haciendo los partidos políticos? Y luego, cuando hablamos del abstencionismo, la pregunta volvió a surgir. Oye, Ángel, me dicen, vamos a olvidarnos de lo otro, pero tenemos el abstencionismo. Con las proyecciones que nos acabas de dar, pues es muy posible que el año próximo, si nada hiciéramos, pues vamos a hablar de casi 50 millones
de ciudadanos que no van a votar por una razón u otra. Y otra vez la pregunta, ¿qué están haciendo los partidos para buscar, me dicen, reducir ese nivel de abstención? Y debí decir nada, nada y nada. Y aquí entra ya una conclusión mía o una opinión mía. Una de las tareas fundamentales de todo partido político en las democracias es educar en lo que podría ser la conciencia democrática, la conciencia cívica de la utilidad del sistema de los regímenes democráticos. Es algo que concierne a los partidos. Sin embargo, tal parece que en México se han puesto de acuerdo todos los partidos con registro. En México tenemos 7. Nada hacen por educar o por formar o por construir ciudadanía, le llaman algunos, otros le llaman educar en la cuestión cívico-democrática al ciudadano. De tal manera que lo que tenemos en México hoy y desde hace decenios es un ciudadano que no es consciente de la importancia de ser ciudadano. Dicho de otra manera, es un ciudadano que no tiene la menor idea de lo que significa ciudadanía. Dicen que son ciudadanos porque cumplen 18 años y algunos dicen que lo son solamente cuando tienen su identificación expedida antes por el IFE y ahora por el INE. Y esto es muy peligroso porque sirve a quienes no quieren un avance de la democracia en México. Y los partidos, de manera, vamos a decirlo, involuntaria o irresponsable, se hacen cómplices de esta estrategia. Casi dicen, no le muevas, Ángel, mejor, no importa, si así nos va bien en materia financiera, es decir, el monto establecido en el artículo 41 de la Constitución. Entonces, ¿para qué vamos a meterle dinero bueno al malo? Me dijo alguna vez un dirigente partidista ya hace algunos años. ¿Y esto a qué nos lleva? A que se ha perpetuado elección tras elección el porcentaje tan bajo de participación, o veámoslo a la inversa, el porcentaje tan alto de abstención. Estuve revisando ayer por la mañana temprano unos mapas del Instituto Nacional Electoral relacionados con lo que llaman ellos participación electoral. Y hay estados donde estamos hablando del 30 y tantos % de participación. Y los estados con mayor participación están en el 66-67%. Y dice uno, esto no debe seguir así. Hay que corregir esa situación. Pero la única forma de corregir esa situación es con la participación decidida, comprometida de los partidos políticos, de todos, al margen de su filiación o de su inclinación político-ideológica. ¿Qué hay que hacer para eso? Uno es regresar a una situación que todavía antes de 97, una cosa así, existía. No había financiamiento público. Los partidos tenían que cortejar al ciudadano para que les aportara recursos, no solo mediante cuotas, sino una aportación para la operación normal, diaria, de los partidos, de las estructuras. Yo recuerdo en Ciudad Obregón los militantes del PAN que hacían rifas de automóviles o de casas y los veía a algunos notables panistas en Cajeme, en Ciudad Obregón, en la cabecera municipal, ahí en el mercado vendiendo boletos para las rifas. Y con eso sufragaban la operación de su partido.
No estoy diciendo que regresemos a esa situación. Lo que estoy diciendo es que algo tenemos que hacer para que los partidos le devuelvan ese papel protagónico al ciudadano. Un error que cometemos es pensar que los partidos se encuentran por encima de los ciudadanos, y eso es un error, es una visión tergiversada, prostituida del papel de los partidos políticos en las democracias. El papel protagónico central lo tienen y lo deben tener siempre son los ciudadanos. Pero para eso debemos concientizarlos de ese papel, de la necesidad de que ellos jueguen ese papel. Pero después de la reforma que hizo o que se hizo durante el gobierno del presidente Zedillo, cuando se cambia el artículo 41 y se establece un financiamiento público que alcanza hoy miles de millones de pesos, en ese momento el protagonismo del ciudadano para apoyar con sus recursos, muchos, pocos, medianos, etcétera, a los partidos políticos, las cosas cambiaron. Y a partir de ahí es cuando las dirigencias de los partidos ya dejaron de necesitar al ciudadano. En ese momento empiezan a darse las camarillas que hoy usufructúan de manera prácticamente monopólica uno o dos o tres o un grupúsculo en la dirigencia y reparten posiciones, candidaturas, etcétera, o privilegios o prebendas. Esto ha llegado a extremos que la gente se pregunta: Ángel, ¿qué hacen los partidos? ¿Qué están haciendo los partidos? Y ojo, vamos a tener un proceso histórico el próximo año. Y los ciudadanos, si nada hacemos, van a brillar por su ausencia. Y los responsables de eso no van a ser otros que los partidos políticos, los 7 partidos políticos. Por eso vale la pena, como digo, salir, o sea, las personas que se dedican o que nos dedicamos cuando nos contratan, en mi caso muy esporádicamente, parece que ciertos grupos empresariales o algo tienen cierto temor de contratarme, pero bueno, ni modo, así es esto del abarrote, diría el clásico, ¿verdad? Es importante cuando salgamos de la Ciudad de México platicar con personas que se desempeñan en sectores, en actividades económicas que normalmente o que no se dan o que no existen en la Ciudad de México. Sin embargo, platicaba ahora en Monterrey de ese tema y lo que me decían: Ángel, es que llegan conferenciantes de la Ciudad de México y tal parece que llegan como enviados del virrey, dice. Llegan, dan su plática, rum, y se van. Y algunos exigen, me dicen, más que como artistas. Ahí se las paso, no voy a decir nombres, pero cuidado con algunos. Por eso yo le pediría a usted como ciudadano que busque participar en la vida del partido que le simpatiza. No le estoy pidiendo afíliese, porque la verdad es que mis llamados han quedado en el vacío, pero participe, sea verdaderamente un ciudadano, particularmente por la elección histórica que habrá o el proceso electoral histórico del año próximo. Y agradezco a las personas aquí en Monterrey con las que platiqué ayer y un poco anteayer. Muchas gracias y nos vemos mañana jueves. Gracias.